Antes de comenzar, les damos los buenos días y decirles que ya está subido el video de este tema en la plataforma. En cuanto termine la clase, subimos esta a la sesión Zoom en directo para que lo puedan checar y ya en el transcurso de sábado o domingo, ya saben, subimos la tarea. Por cierto, solamente me entregaron 3 tareas, no sé quién faltó, ya se las califiqué, ¿sale? Para que estén atentas. De todos modos, si todavía están activas y se pueden ver, háganlas, por favor. ¿Sale? Vamos a compartir pantalla y recuerden, si tienen duda, manita arriba, ¿no? Reacciones, ¿no? Con nuestras reacciones, o vamos adelante, ¿no? Y así ya puedo yo pausar la presentación y vamos a... No sé dónde se ve aquí. Vamos a hacerlo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar. Sí, Stephanie, dime. O nada más era una prueba. Stephanie. Mande. ¿Tenías alguna duda o solamente fue una prueba la de la manita arriba? Sí, fue una duda. Únicamente le iba a comentar que, bueno, soy nueva, me acabo de integrar, no sé qué tan avanzados estén. Ah, pues no estamos tan avanzados. Si te das cuenta, ahí es nuestro tema número 2. No te preocupes. Lo importante es que puedas entrar a tu plataforma, puedas verificar, porque ahí hay alguna información. Está el tema anterior ya grabado. Hay 2 tareas, entonces también las puedes, si en caso que ya no te deje, me avisas para yo mandarte la tarea y cuente. Y bueno, Stephanie, te damos la bienvenida, ¿sale? Espero sea de tu agrado y espero le puedas entender muy bien. Gracias. Así que no, llevamos solamente una clase avanzada. Ok. ¿Sale? Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver lo que son la medición de los resultados macroeconómicos. Sabemos que la macroeconomía es el proceso por el cual la economía en su totalidad, esto es los países, los gobiernos, incluso los estados, analizan y estudian los grandes bloques económicos, como el turismo, como la industria, como los energéticos, como los recursos naturales. Entonces, la macroeconomía necesita entregarnos a nosotros resultados. Estos resultados sí es importante que nosotros los consideremos, sí es importante que nosotros los verifiquemos y es importante que desde el punto de vista del gobierno nosotros tengamos la seguridad que los datos que estamos recibiendo son los correctos. ¿Para qué recibimos datos nosotros? Bueno, pues la economía o los gobiernos reciben datos para poder tomar decisiones respecto de los años que vienen. Nosotros de repente vemos que las decisiones del gobierno no son las más acertadas desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero nosotros siempre estamos carentes de esos datos que nos entregan las diferentes áreas del gobierno. Por eso es que de repente pues, la gente puede opinar que el gobierno está mal y puede ser que tenga razón, ¿eh? Y en otras ocasiones puede ser que nuestro comentario sea un poquito a la ligera porque nosotros no conocemos de lo que se maneja, de la gran cantidad de información que se maneja en las entidades gubernamentales, ¿no? Hay algunos gobiernos que lo utilizan para que sus estados, sus municipios, sus países progresen. Tenemos el caso de Japón, ¿no? Donde es una economía muy poderosa. En el caso de China, ¿no? En el caso de Corea del Norte, donde son economías que han crecido gracias a través del análisis de los resultados macroeconómicos. Y bueno, tenemos países como el nuestro, como Honduras, como Costa Rica, que los gobernantes son los que no han sabido tomar las decisiones respecto de estos resultados. Por eso es importante. También desde el punto de vista es importante para nosotros para establecer como administradores de empresas, como administradores de nuestro negocio, como administradores de una sección o de un departamento, qué decisiones podemos tomar y qué efectos podemos tener a partir de los resultados que nos da la economía. Y aquí viene una de la parte de las tareas que les dejé y se las dejé con ese sentido de que podamos avanzar mucho en la
en el entendimiento, ¿no? Yo les pido por ahí de tarea que me señalen el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto, primero leo la definición, es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos. Lo que nos interesa es esta palabra, bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, que normalmente es de un año. El Producto Interno Bruto nos sirve para saber qué tanto consumimos, ¿sale? Las economías del primer mundo, desde el punto de vista económico, tienen productos internos brutos muy, muy altos. Los países en vías de desarrollo con menos población que el nuestro tienen productos internos brutos muy pequeñitos. El Producto Interno Bruto se relaciona directamente con el empleo. Y entonces el empleo es el detonante principal del trabajo. Por eso es que el Producto Interno Bruto siempre se debe analizar. Siempre debemos identificar hacia dónde estamos, en qué situación estamos parados en términos de consumo. En la semana, el Banco de México revela que vamos a crecer en un 7%. Y ustedes dirán, profesor, 7% es una cosa muy pequeña, ¿no? Y yo diría, muchachos, hemos crecido en una proporción realmente muy, muy pequeña, ¿no? Los crecimientos más o menos promedio de México son entre el 4 y el 3% históricamente, ¿no? Entonces, crecer 7% habla de una economía muy sólida. Puede ser que sea mentira, porque digo, no lo podemos asegurar. Puede que sea un dato que no es totalmente real. Puede que sea un dato que está tomado de una variable económica, pero aún así, el Producto Interno Bruto nos dice que crecer 7% es que ustedes están consumiendo más productos de los que normalmente consumen. Y aquí yo les preguntaría, ¿han consumido más productos en el último año de los que estaban consumiendo? Y su respuesta sería, sí, no, quién sabe, profesor, la verdad. No. No. Bueno, ese es un indicativo. No. ¿Han gastado más en los productos que han consumido? Buenos días, pues yo digo que sí, Buenos días. porque pues ahorita con todo esto de la pandemia, pues yo creo que sí estamos más gastados. Por ejemplo, ese es un dato, ¿no? Nos arroja el Producto Interno Bruto. ¿Cómo es que gastan las personas, no? Y por ahí me mandaron un dato que es correcto, 68,000, no debe ser millones, debe ser un poquito más grande, de Producto Interno Bruto, porque 68 millones es una cantidad muy, muy pequeña, deberán ser 680 millones de Producto Interno Bruto del año pasado, considerando que nosotros tuvimos pandemia, ¿no? O que la pandemia prácticamente nos paró todo el año pasado. Entonces, ese Producto Interno Bruto es bajo en relación a pues, la situación, ¿no? Seguramente el de 2021 va a ser mucho más alto, seguramente va a ser el doble, ¿no? Porque estamos consumiendo o en general estamos empezando a recuperar este volumen de adquisiciones que hicimos y por lo tanto esa es la importancia del Producto Interno Bruto, que nosotros tengamos la capacidad de determinar cuánto es que las personas adquieren, cómo lo adquieren y cada cuándo lo adquieren. Esto le sirve mucho a las industrias porque nos ayuda a determinar cómo consumen las personas. Y la segunda parte de la tarea, que ahí como que algunas fallaron, era el Producto Nacional Bruto, ¿sale? El Producto Nacional Bruto es distinto al Producto Interno Bruto y vamos a ver por qué. El Producto Nacional Bruto es un indicador. El Producto Interno es un indicador y el Producto Nacional es un indicador que muestra la cantidad de bienes y servicios finales generados con los factores de producción, tierra, trabajo y capital de un país en un periodo de tiempo dado, aunque estos factores se encuentren fuera de dichos países. Aquí, en el Producto Interno Bruto, contamos lo que nosotros hacemos dentro de la nación
Y en el Producto Nacional Bruto contamos todo lo que adquirimos de todas partes del mundo. ¿Vale? Si ustedes se compraron un celular en el año pasado, entra dentro del Producto Nacional Bruto, porque no es un producto que se fabrique en el país. Pero si ustedes se compraron unos zapatos ahí en León, Guanajuato, o de León, Guanajuato, entra dentro del Producto Interno Bruto, porque sí se fabrican en el país. Si ustedes se compraron una televisión de marca LG o Samsung o Sony, entra dentro de ¿cuál? ¿Del Producto Nacional o del Producto Interno? Nacional. Nacional. Nacional, exactamente. Ya ahí nos vamos entendiendo. Exactamente. Cuando nosotros compramos, sumamos todo lo que se adquirió en el país, no importa que venga de otro país, pero se adquirió en México, se le llama producto ¿qué? Nacional. Y cuando consumimos todo lo nacional, ejemplo, compraron una cajita de colores que no fue de importación, ahí se le llama producto ¿qué? Interno. Y si compraron la cajita de colores vía Alibaba, la página de internet, ¿no? De allá de China, entonces entra dentro del producto nacional. Esto nos ayuda a determinar qué tan poderosa es nuestra industria y qué tan poderosa puede ser para satisfacer las necesidades de ustedes o de nosotros consumidores. Por lo tanto, estos dos estudios me ayudan a entender un equilibrio. Y el primer equilibrio que nosotros encontramos en el Producto Interno y el Producto Nacional es que debe haber un equilibrio entre lo que yo importo y lo que yo produzco. Porque yo puedo darle trabajo a empresas de Alemania, empresas de China, empresas de Estados Unidos. Pero mi obligación como gobierno también es producir empleo en mi país para que la gente se ocupe y tenga recursos. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces, Producto Interno, todo lo que se consume dentro del país y que se fabrica en el país. Producto Nacional Bruto, todo lo que se consume en el país, aunque venga de otros países. ¿Estamos de acuerdo? Seguramente tienen por ahí algo de la famosa tienda Minino, Miniso o Miniso. Miniso, gracias, ¿no? Ajá. Y entonces, esa compra que ustedes tienen por ahí en su recámara, seguramente, o en su casa, se analiza o entra dentro del Producto Nacional Bruto. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes en diciembre se van y se compran, no sé, una bufanda ahí al centro de la gente que lo hace de manera manual, que se ponen ahí en el centro, entra dentro del producto ¿qué? Interno bruto. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la pequeña diferencia. Se tienen que analizar esos datos para saber cómo consumimos y cuáles son los gustos que tenemos dentro de las personas y cuáles son sus volúmenes en los que adquieren productos y servicios. ¿Sale? Continúo. La diferencia básica, no nos sirve lo regreso, perdón. La diferencia básica, por tanto, es que el Producto Interno Bruto, el PIB, tiene en cuenta la producción generada dentro del mismo país y el Producto Nacional Bruto utiliza tanto las cuentas nacionales como las cuentas extranjeras, ¿vale? Esta evidentemente va a ser pregunta de examen, nada más ahí señálenla, no la apunten, porque, bueno, o si la quieren apuntar no hay ningún problema, ¿no? Pero el Producto Nacional contempla la producción del país y el Producto Interno, producción nacional, y el Producto Nacional, toda la producción que llega a nuestro país. Por ejemplo, no sé si sepan, pero nosotros importamos chile a China. Es extraño, ¿no? Que seamos un país que consume mucho chile, pero que como es demasiada la cantidad de chiles que se consumen en el país, los tenemos que traer de otros países, ¿no? Caso, por ejemplo, de la carne. La carne normalmente se trae de Brasil, se trae de Argentina, ¿no?
y así muchos productos, ¿no? Una vez que entendemos la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto, vamos a tener en cuenta los instrumentos y objetivos de la economía política, ¿sale? Recuerden que la economía y la política van de la mano, ¿no? Siempre van a ir de la mano porque la política utiliza la economía para satisfacer las necesidades de la sociedad. Puede que en ocasiones se equivoque, puede que en ocasiones no le atine, pero finalmente su objetivo es que en términos generales la población viva cada vez mejor. Que esa sería la intención de cualquier país. Claro, hay unos que lo logran con un nivel de eficiencia más alto, hay otros que, bueno, como nosotros, de repente vamos a la izquierda y luego vamos a la derecha y luego no sabemos cómo para dónde ir, ¿sale? Por lo tanto, el objetivo estratégico fundamental de la economía política se plasma en una cosa que se llama el Plan Nacional de Desarrollo. Por obligación, todas las plataformas políticas, todos los partidos, cuando van a candidatearse para la presidencia, deben por obligación presentar su Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo, como su nombre lo indica, son las políticas que el futuro presidente debería de desarrollar para que nosotros vivamos cada vez mejor. ¿Vale? Entonces, en este Plan Nacional de Desarrollo, cada uno de los presidentes, bueno, desde que se tiene uso de memoria, tiene su propio plan. De hecho, ustedes pueden checar en internet el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, o del anterior, o del anterior, o del anterior, ¿no? Y son documentos muy grandes, son documentos muy técnicos, pero que nos ayudan a entender cómo visualizan al país los futuros presidentes o los presidentes en gestión y qué es lo que van a hacer conforme pasen sus años de mandato. Por lo tanto, el Plan Nacional de Desarrollo es el documento primario sobre los cuales se van a fincar las políticas económicas, donde vamos a promover dos elementos: el crecimiento económico, la sustentabilidad de la nación y la soberanía nacional, ¿sale? Son los tres elementos fundamentales. Yo quiero que mi nación, México, tenga una mejor calidad de vida. ¿Cómo lo vas a lograr? Pues ¿sabes qué? Vamos a invertirle a los hospitales. Y otro presidente dirá, no, ¿sabes qué? Le vamos a invertir a la educación. Y alguien dirá, no, ¿sabes qué? Le vamos a invertir al aumento de los salarios. Perfecto, no hay ningún problema. El chiste ahora es desarrollar. Y con eso vamos a ir logrando crecimiento económico. Vamos a hacerlo ¿qué? Sustentable. La sustentabilidad no es otra cosa más que el hecho de que este crecimiento se dé durante largos periodos de tiempo, ¿no? Si lo trasladamos a la vida cotidiana, yo tengo dinero hoy, tengo dinero para vivir hoy y dentro de 3 años tengo un poco más o igual de dinero para seguir manteniendo mi calidad de vida. Eso es que sea sustentable, ¿no? Tengo para darle de comer a mi población, tengo para atender las escuelas, tengo para la seguridad en patrullas, en ejército, tengo los hospitales suficientes en términos generales, ¿no? Entonces hablamos de sustentabilidad. Y la tercera es la soberanía. Y la soberanía no es otra cosa más que la defensa de nuestros derechos y obligaciones que están descritos en la Constitución, ¿vale? Donde todos somos personas libres por nacimiento y todos como personas tenemos derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda digna, tenemos derecho a la reproducción, tenemos derecho a la libertad de expresión, tenemos derecho a la libertad religiosa. Y eso es parte de la soberanía, que ninguna otra persona del exterior nos diga cómo gobernar, ni que nos diga si estamos bien o mal. Entonces, dentro de las políticas económicas, nosotros vamos a buscar 3 elementos. Número 1, crecimiento económico. Número 2, sustentabilidad de las formas en que tenemos de vivir, ¿no? Y número 3, la soberanía, ¿vale? A través de estos 3 detalles, nosotros vamos a establecer
los instrumentos de las políticas económicas. Una política económica que surgió, digamos, no planeada en el año pasado, finales del año pasado, es la vacunación, ¿no? Y entonces el gobierno dice, la política es primero vacunar a los más vulnerables. No a los más productivos, no a los más jóvenes, que al final son el futuro de la nación. No, vamos a vacunar a los más vulnerables. Es una política que habla de la soberanía nacional, donde respetamos los derechos de las personas y determinamos quiénes son los que pueden sufrir más a través de esta enfermedad. Y entonces se toma la decisión. Puede ser, y el tiempo lo dirá, si fue acertado o no fue acertado, ¿no? Y habrá quien lo juzgue y habrá quien determine si la acción del gobierno fue la correcta o la incorrecta. Y así para todo, ¿eh? No solamente en el caso de las vacunas, sino desde todos los ángulos y visiones que podríamos imaginar. Siguiente, los instrumentos de las políticas económicas se van a dividir en dos grandes bloques. Las políticas que tienen que ver con el dinero, ¿no? Porque finalmente el dinero es un motor de la economía, y las políticas fiscales. Las políticas fiscales no son otra cosa más que las que tienen que ver con los impuestos. Sí sabemos que en cada compra nosotros pagamos un impuesto. ¿Estamos de acuerdo? En cada adquisición que nosotros hacemos, nos cobran un impuesto que es equivalente al 16%. Cuando nosotros trabajamos, nos quitan impuestos, ¿no? El impuesto sobre la renta, el ISR. Cuando nosotros adquirimos un automóvil, pagamos impuestos a través de una cosa que se llama el refrendo, que antes era la tenencia, ¿no? Cuando nosotros salimos y utilizamos una carretera, pagamos un impuesto que es la cuota de la caseta, ¿no? Y en general, digo, incluso para morirnos, necesitamos pagar un impuesto para que se nos pueda enterrar o se nos pueda cremar. Entonces, prácticamente el gobierno va a vivir ¿de qué? De dos instrumentos, las políticas del manejo de dinero y las políticas de la recolección de los impuestos, ¿no? Y a través de esos medios va a desarrollar las políticas económicas, ¿sale? No puede desarrollar políticas económicas sin determinar políticas monetarias ni políticas fiscales, ¿vale? Porque entonces es incompatible que yo quiera crecer, que yo quiera sustentar la vida de las personas y que yo quiera tener soberanía sin establecer buenas políticas monetarias ni buenas políticas fiscales. Una vez que tenemos las políticas fiscales y las políticas monetarias, vamos a establecer los indicadores de la macroeconomía. Y los indicadores de la macroeconomía, que esto es bien importante, son las cifras que nos indican la evolución económica en una zona o en un país, ¿vale? Siempre el gobierno tiene que establecer estos indicadores, como por ejemplo el de la inflación, como por ejemplo el de la paridad del peso con el dólar o con otra moneda, como el nivel de crecimiento económico que vamos a tener y como las tasas de interés, que son importantes para las empresas cuando piden dinero. Por lo tanto, estos criterios son elementos técnicos, ¿sale? No cualquier persona los entiende. Ustedes en algún momento los van a entender, ahorita a lo mejor todavía no, pero estos elementos son criterios técnicos que nos hablan de la expansión de la economía o la contracción de la economía. Esto es si la economía va muy bien o si la economía está dando así como un mal resultado. Los indicadores macroeconómicos son publicados por los gobiernos o empresas de manera regular. Normalmente lo hacen cada 2 meses, ¿sale? Cualquier indicador económico se hace cada 2 meses, con la intención de determinar hacia dónde se está dirigiendo la economía. Y estos datos le permitan al Ejecutivo Federal poder determinar si estamos teniendo un buen año económico o estamos teniendo un mal año económico. Y después tendríamos los indicadores que son de carácter avanzado. Los indicadores de carácter avanzado tenemos el
mercado de valores. Esto es la casa de bolsa, que está ahí en Reforma e Insurgentes. Si algún día quieren ir, la entrada es gratis, pueden ver el piso de remates, solamente con su credencial de lector pueden ir y pueden incluso, bueno, hace algunos años había biblioteca, hay todavía biblioteca y hay unos libros muy, muy interesantes, muy viejitos, pero muy interesantes, y pueden ver cómo el piso de remates, cómo se venden y se compran acciones, ¿sale? Entonces el mercado de valores fundamentalmente se ubica ahí. Reforma e Insurgentes, casi Insurgentes, ¿no? Luego tenemos otro indicador avanzado que es el precio de la vivienda, ¿no? Que en nuestro país es, bueno, es un precio sujeto a la geografía del recurso, ¿no? Si ustedes viven en la Ciudad de México, la renta o la compra de la vivienda es muy cara, pero si viven, por ejemplo, en el Estado de México, hay zonas que la compra de terrenos realmente es muy barata, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a lugares como Sonora, como Chihuahua, donde la zona geográfica es muy árida, el precio todavía de la vivienda es cada vez más bajo, ¿no? Pero esto depende de la geografía y del desarrollo social que haya en donde queremos vivir, ¿no? Si queremos irnos a vivir a Cancún, es caro, ¿no? Es caro, pero si queremos irnos a vivir a Playa del Carmen, seguramente será un poquito más económico. Entonces, el precio de la vivienda es un indicador avanzado. El rendimiento de bonos, los bonos son instrumentos de inversión del gobierno, que normalmente lo hace para el petróleo. Yo les digo, ¿saben qué? Mireya, Ileana, Antia, quiero que inviertan en Pemex. Y ustedes dicen, órale va, ¿pero qué? ¿De a cómo? Ah, mira, tú me das 5 pesos de inversión y yo dentro de 20 años te voy a regresar tus 5 pesos más 50 más. Y esa es la forma en que el gobierno se logra llevar dinero de la inversión privada. Luego tenemos las estadísticas de producción y de fabricación. ¿Cuánto es lo que produce la industria? La industria del calzado, la industria del vestido, la industria cosmética, la industria de higiene personal, la industria de juguetera, la industria mueblera. ¿Cuánto producen en un año? ¿No? Por ejemplo, la industria del celular es una de las industrias más poderosas, ¿no? Porque los consumidores cambian celular cada aproximadamente 2 años y medio. Si no es que en un periodo menor, pero en términos generales en México, cada 2 años y medio la gente cambia su celular, que puede ir de los 3,000 pesos hasta los 20,000 pesos, ¿no? Y entonces es una industria que genera grandes ganancias en México, ¿no? Respecto de las estadísticas de la producción y la fabricación. Después tenemos las ventas al por menor, ¿no? ¿Cuánto compra la señora? ¿Cuánto compra la señora ama de casa cuando va al mercado, cuando va al tianguis? 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, ¿no? Y cada cuánto lo gasta, ¿no? Cuando va a la tienda, ¿cuánto gasta el señor en un fin de semana? ¿No? 200 pesos, 100 pesos, ¿no? Y finalmente, los tipos de interés. Y los tipos de interés nos habla del porcentaje que nosotros pagamos por un interés. En nuestro país es muy, muy costoso solicitar préstamos. Las tasas de interés son muy altas porque normalmente al mexicano le cuesta pagar, ¿no? Le cuesta. Le es difícil poder pagar una cantidad de dinero que ha solicitado. Por lo tanto, sí es importante que se identifique estas tasas de interés en el momento que queremos solicitar algún préstamo. Continúo. Después tenemos los indicadores retrospectivos, que son sobre el sobre el pasado de lo que se fue desarrollando en la economía. Esto es, nosotros vamos analizando qué pasó en 2019 en relación a 2020 y vamos a hacer una retrospectiva de lo que pasó en 2020 en relación a 2021. ¿Sale? Entonces, esa parte es importante que nosotros la podamos desarrollar porque nos ayuda a analizar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Por lo tanto, dentro de las tasas, los indicadores retrospectivos, vamos a tener las tasas de crecimiento del PIB. ¿Cuánto crecimos en 2018? ¿Cuánto crecimos en 2019? ¿Cuánto crecimos en 2020? Y hasta la fecha, ¿cómo hemos crecido? ¿Vale? Nos habla de un dato histórico. Después tenemos el índice de precios al consumidor, ¿no? En 2019, ¿cómo estaba la inflación? En 2020, ¿cómo estuvo la inflación? Y en
¿cómo estamos? Junio 5, ¿cómo está la inflación? ¿Sale? Incluso ustedes seguramente lo han oído en las noticias, ¿no? La inflación en mayo subió 3% en relación a 2019, ¿no? Seguramente en algún momento lo han escuchado. Después tenemos las fortalezas y estabilidad de la moneda, que en este caso en México tenemos a lo mejor no fortaleza, pero sí estabilidad, ¿no? O sea, el precio de los productos más o menos se mantiene durante largos periodos de tiempo y la relación de las monedas, esto es el dólar frente al peso, más o menos se mantiene, ¿no? En la actualidad 19 pesos 20, ¿no? Y ahí se mantiene o se ha mantenido durante 3 años, ¿no? Las estadísticas del mercado laboral, cuántas personas trabajan en México de manera formal y de manera informal, y el precio de las materias primas, que es importante para la fabricación de productos y servicios. Entonces, esos son los indicadores retrospectivos. Y normalmente el PIB se calcula a través de una fórmula muy simple, ¿no? Donde el PIB es igual al BA, ¿no? Que es el valor agregado, el valor que todos compramos, más los derechos de impuestos, más los impuestos, ¿no? El valor agregado es igual a el total de producción menos los consumos internos, ¿sale? Y esto nos habla de la cantidad de productos que nosotros estamos determinando, ¿no? Entonces, aquí el Producto Interno Bruto es se puede medir muy fácilmente, pero para medirlo necesitamos muchos datos de muchos sectores. Entonces, por eso, normalmente el Producto Interno Bruto se analiza de manera bimestral, porque podemos hacer el cálculo y finalmente, al término del año, hacemos la sumatoria y sacamos un Producto Interno total, ¿sale? Donde tenemos el valor agregado más las ramas de la actividad y eso nos da el total de la producción menos los impuestos. Y eso determina cuánto compró una persona en términos generales. No es difícil, si quieren, la próxima semana analizamos una fórmula o un ejemplo de análisis de Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto desde el punto de vista de la demanda final o utilización, ¿no? Que no es otra cosa más que el análisis de lo que el consumidor adquiere del día con día. Si usted es soltero y vive con sus papás, usted va a comprar diferentes productos que si usted es casada, ¿no? Y tiene hijos y tiene esposo, ¿no? Por lo tanto, el tipo de productos que va usted a comprar va a ser muy distinto, ¿no? Va a ser muy distinto si usted es una mujer de 20 o si es un hombre de 20, ¿no? De 20 años, ¿no? El Producto Interno Bruto va a empezar a analizar cómo es que nosotros vamos a ir comprando, cómo es que vamos a ir adquiriendo los productos, ya sea producidos en México, ya sea por exportación. Y entonces ahí lo tendrá que analizar, ¿no? Donde el Producto Interno Bruto es igual a las exportaciones. Las exportaciones, se me pasó, más el consumo final, más la formación bruta de capital de importaciones. Esto es, lo que yo compro de manera local, lo que yo adquiero de manera de importación de otros países, más lo que yo adquiero en forma ¿qué? Regular. Y entonces ahí podemos determinar cuánto es que se compra y cuánto es que se gasta desde el punto de vista de las familias. Después, desde el punto de vista de los ingresos, el Producto Interno Bruto es igual a la suma de los ingresos primarios, esto es de lo que ustedes ganan en términos generales, por su actividad primaria, que sería el trabajo, porque hay personas que tienen 2 trabajos, hay personas que tienen un trabajo y un negocio, ¿no? Hay personas que tienen pues, su trabajo más un servicio, no sé, que a lo mejor tienen una estética, que a lo mejor tienen un Uber, ¿no? Y tienen esas 2 funciones. Entonces, dice que el Producto Interno Bruto es igual a la suma de los ingresos primarios, los ingresos de las familias, determinados en el salario, más los impuestos, menos las subvenciones. Esto es, hay personas que se les da un apoyo. No sé si sepan, por ejemplo, que a los estudiantes se les dan becas y esos los tenemos que restar desde el punto de vista de los ingresos, ¿no?
y tenemos que sumarle el excedente bruto de explotación, que el excedente bruto de explotación es lo que nosotros desperdiciamos o lo que se desperdicia en términos generales por una nación. Si ustedes van a una recaudería donde venden fruta, ven que hay productos que están ya echados a perder, que ya no se utilizan. Y eso es un excedente bruto que ya no se va a explotar. Eso sucede en muchas tiendas, en centros comerciales, ¿no? Por ejemplo, Walmart también tiene que sacar sus excedentes brutos, que ya no se van a vender, que ya están caducos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los lácteos, ¿no? Más el ingreso mixto. Entonces ahí vamos a analizar cómo es que la gente gasta, cuánto gasta y cómo la industria desperdicia lo que produce, ¿no? Porque sí hay cierto nivel de desperdicio. Y ya finalmente vamos a hablar de la inflación. Y la inflación es el aumento generalizado. Es el aumento generalizado y sostenido de los precios en los bienes y en los servicios durante un periodo de tiempo general, normalmente de un año. ¿Sale? La inflación es cuánto subió en relación al año pasado, a un indicador retrospectivo. Esto es, hace un año ustedes compraban la tortilla en 15 pesos y hoy la están comprando en 16 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ese es su porcentaje de inflación. Su porcentaje de inflación puede ser que sea del 23%, puede ser que sea del 15%, pero finalmente hay un incremento, ¿no? Prácticamente todos los productos suben. ¿Por qué suben? Porque el precio de las materias primas cada año debe subir. Puede subir mucho o puede subir, ¿qué? Poco, pero normalmente se estima que la inflación es un proceso que se da de manera cotidiana y de manera constante y sostenida. Por lo tanto, uno de los hechos más importantes de los gobiernos es controlar la inflación. Y la inflación controlada nos ayuda para la adquisición de más bienes y servicios. ¿Se me pasó? ¿Sale? El INEGI es el encargado de analizar la inflación, ¿sale? Y el INEGI determina a través del índice de precios al consumidor qué tanta inflación nosotros hemos tenido en relación a años pasados o periodos pasados, ¿sale? El INEGI es un órgano independiente del gobierno, por lo tanto, las opiniones del gobierno no le influyen porque es un órgano que se determina de forma independiente, ¿sale? Y al ser independiente puede establecer los resultados positivos o negativos que nos hablan de la inflación, ¿sale? La inflación se traduce en buena o mala calidad de vida en la adquisición de bienes o servicios. ¿Sale, muchachos? Y, perdón, niñas. Y eso sería todo por mi parte. Ahorita vamos a subir este video. Ya me quedan 30 segundos. Espero que haya quedado claro. Ya está este video más alargado en la plataforma por si lo quieren checar después. Y por mi parte sería todo. Nos vemos en un ratito en la materia de conta y si tienen alguna duda, ahí me dicen. Cuídense mucho, pórtense mal, ya desayunen. Gracias, maestro. Que tengan, nos vemos en un ratito. Gracias. Gracias.